Bienvenidos a Vamos para la Universidad en el curso de lectoescritura. Mi nombre es María Isabel Mesa y los estaré orientando en esta sesión, que es la número 28, que corresponde al tema de la sustentación y el debate. Ya veníamos hablando entonces en sesiones anteriores acerca del ensayo. El ensayo es supremamente importante. Muchos de ustedes van a hacer ensayo, es decir, un texto argumentativo para su actividad integradora final. Algunos ya entregaron el borrador del ensayo o el borrador de la crónica. Recuerden que les había dado esa posibilidad. Chicos, pueden presentar una crónica que puede ser súper interesante sobre unos temas que de verdad les apasionen, les guste, o sobre acontecimientos o sucesos de su municipio, de su territorio, de su comunidad. También habíamos hablado, es importante el texto argumentativo, y por eso habíamos visto qué era la argumentación, qué es la tesis, cuáles son los tipos de tesis, y luego vimos qué era el ensayo. Bien, ahora, si nosotros construimos un ensayo, si nosotros construimos un texto, pues lo más lógico es que desde la oralidad podamos sustentar, podamos presentar eso que ya hemos hecho desde el lenguaje verbal escrito. Entonces vamos al lenguaje verbal oral. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son esas diferencias entre sustentación y debate? Porque muchas veces esos temas que nosotros manejamos preferimos debatirlos, o porque esos temas que nosotros elegimos preferimos sustentarlos. Entonces voy a poner por acá mi super lápiz. Ahora sí, el debate y la sustentación. El debate y la sustentación, que me dicen aquí. Vamos a hablar primero. Me voy a saltar la agenda. Porque aquí vamos a hablar de un debate político que en realidad teníamos en semestres anteriores, hablando sobre qué pasa con el matrimonio del mismo sexo. O las familias homoparentales. Esta vez vamos a hablar sobre los acuerdos de paz, que está todo como muy de moda, ¿sí? Vamos a pensar cuáles son esos miedos, esos temores que nosotros tenemos a hablar en público. ¿Cuáles son esos temores que nosotros tenemos? A ver, ustedes que dicen: profe, cada que yo voy a hacer una exposición me tiemblan las piernitas. Profe, cada que voy a hacer tal cosa, mejor dicho, o que me voy a presentar en algo del colegio, me pongo súper nervioso y tengo que ir a hacer al baño. Me dan ganas de ir al baño. Bueno, hay muchas cosas que nos pueden estar ocurriendo a la hora de nosotros presentarnos en público. ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Te tiembla todo? ¿Te dan ganas así como, uy, no, se te revuelca el estómago? O, ¿saben qué? A mí me pasaba mucho eso, que me daba muchas ganas de ir al baño en el momento en que sabía que tenía que salir. Entonces iba mucho al baño antes de las exposiciones en el colegio y también en la universidad. Algunos dicen: pero me tiembla la voz, parezco un chivo, entonces doy la exposición con esa voz. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí, muchachos? El manejo de la respiración. Vamos a ver este videito en donde nos dicen qué pasa cuando somos presos, porque es eso, estar preso, prisionero del miedo a la hora de la presentación en público. ¿Ok? ¿Estamos listos? ¿Preparados? Vamos pues. Horror, mañana tengo que hacer una presentación. Me tiemblan las manos. Me quedo en blanco. Me duele el estómago.
los que, esa me faltó. Cuando uno está en medio de la presentación y se le olvida todo, muchachos, eso es lo peor, ¿cierto? Uno dice, no puede ser, pero si yo estudié, pero si yo repasé, pero si yo practiqué. Siempre les digo, practiquen frente al espejo, es súper importante practicar frente al espejo. Nos decían, vamos a hacer unos ejercicios visuales, mirar a un lado, al otro, para arriba, para abajo, y uno dice, ay, profe, uno parece un payasito al frente del espejo, muchacho, la vocalización, que a veces no se les entiende nada cuando hablan, y es uno como profesor o los demás compañeros, pero ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Entonces yo siempre les digo, vean, muchachos, así se nota así, como muy payasito, ustedes frente a su espejo, ustedes empiezan a hacer ejercicios, y pronuncian así, articulan exageradamente todo. Y uno dice, ay no, pero me voy a ver ridículo, me voy a ver ridícula. No, obviamente cuando tú estés en tu presentación no vas a hacer esas gesticulaciones así exageradas, no, sino que ya cuando estés frente al espejo lo haces, y cuando llegues a la presentación ya tú sabes perfectamente que debes articular muy bien y proyectar la voz, y que no puedes tener miedo ni nervios. No, los nervios solo los notas tú. Vas a intentar mostrarte muy seguro o muy segura de eso que ya sabes, y que además vas a articular muy bien, vas a expresarte muy bien, vas a tener una kinésica y una proxémica. Ya sabemos que es kinésica y que es proxémica. Maravillosa. ¿Listo? Ok. O sea que, bye bye miedos. ¿Por qué nos da miedo hablar en público? Pues hay muchas razones. Ustedes, algunos de ustedes me las dicen por el live stream, por acá por Zoom, también los que están en vivo por YouTube. Profe, sentimos miedo a hablar en público porque no estamos preparados, porque nos ponemos nerviosos, porque sabemos que tenemos dificultades de habla. Hay personas, hay gente que dicen, no, pero es que yo soy como un poquito lengüisopa. No, es que yo no pronuncio muy bien la R, o de pronto yo no articulo muy bien y nunca nadie me entiende. Bien, entonces esos temores tenemos que irlos superando. Acuérdense que esos elementos que debemos tener en cuenta a la hora de debatir y sustentar. Miren, ¿qué piensan ustedes de lo que se trata de debatir? Cuando nosotros debatimos, por lo general pensamos, bueno, yo no puedo debatir si no hay dos o más personas, ¿cierto? Que tengan un tema en común. Yo puedo debatir sobre muchos temas actuales en Latinoamérica o en Colombia. En este caso podemos hablar del proceso de paz, pero también podemos hablar de todo ese asunto de Odebrecht, por ejemplo, que está sucediendo no solo en Colombia, sino en casi toda Latinoamérica. Podemos hablar acerca de la migración, o de la problemática de los migrantes venezolanos y de otros migrantes de otros países, que pensamos que los únicos migrantes o la única migración en masa en el momento es de estos ciudadanos o de estas personas venezolanas. Pues resulta que no, que hay una problemática súper tesa, súper grande en Centroamérica. ¿Qué pasa con esa problemática que nadie le echa ojo? Y empezamos a debatir, empezamos a contrapuntear, como decimos nosotros, a que el uno me responda, el otro me diga, el otro tú, el otro tenga una posición diferente o una posición similar a la mía. En cambio, cuando nosotros vamos a sustentar, pensamos es en una persona sola, que esa persona va a decir, a mostrar algo que ya realizó, sustentar, ¿sí? A mostrar o a exponer o a demostrar algo que ya escribió, que ya hizo, y es esa persona solita. No hay nadie que le contrapuntee, a menos que sea al final esa persona de un espacio para preguntas e inquietudes. Entonces miren que si hay una diferencia entre debatir
y sustentar, podemos decir que se debate una posición polémica entre dos o más personas, en donde cada una puede poner su punto de vista sobre la mesa, mientras que la sustentación me está diciendo, no, es alguien que ya organizó algo, así como ustedes hicieron un texto, hicieron una crónica, y lo que van a hacer es presentar a un público los motivos, las razones por las que hicieron esa crónica o ese ensayo y en qué consiste esa crónica o ese ensayo. Entonces ahí sí podemos decir que es sustentación. ¿Qué es lo más recomendable a la hora de debatir? A ver, pensemos. Cuando la profe nos dice vamos a debatir tal tema, ¿usted qué es lo primero que hace? Llega a la casa, ¿sí? O llega a la biblioteca y empieza a buscar información sobre ese tema, porque usted tiene que debatirlo, tiene que decir por qué usted piensa de determinada manera. Y a la hora de sustentar, ¿qué es lo más recomendado? Pues que usted lea muchas veces el texto, que usted ensaye el discurso oral, que usted se dé cuenta que quienes están escuchando tal vez han leído su texto, pero que quisieran saber las razones o motivos por las cuales usted escribió ese texto o usted piensa de esa determinada forma. Y al final, si usted lo permite, como el presentador o la persona que sustenta, usted puede recibir inquietudes o dudas. Bien, me preguntan, ¿qué papel juega la argumentación en el debate y en la sustentación? Chicos, cuando yo debato sobre un tema que es polémico, acuérdense siempre de eso. Para yo poder argumentar un tema, tiene que ser polémico. Profe, ¿cómo así? Sí, que existan varias posiciones sobre ese tema. ¿Por qué? No, es que talar los árboles, ensuciar los ríos, eso daña los ecosistemas. ¿Quién te va a decir que no? Nadie te va a decir. Pueden conversar sobre, sí, en tal parte sucedió, pero nadie te va a decir que eso es bueno para el medio ambiente o para los ecosistemas diversos. No. Pero, por ejemplo, si tú hablas sobre la pena de muerte en Colombia, sobre esto último que el gobierno ha dicho en cabeza del presidente, que debe existir una pena o una cadena perpetua para los violadores de los niños. Entonces, sí, eso causa polémica, porque hay unos que piensan que sí, otros que piensan que no, otros que dicen que en algunos casos. Y entonces miren, muchachos, que empiece este asunto de la argumentación a dar razones, motivos, a tener la intención de que el otro, de persuadir al otro, de hacer cambiar la opinión del otro. En ese momento existe argumentación. Y en la sustentación, por supuesto, existe argumentación. Cuando usted sustenta, apoya, da las razones, los motivos, y eso que usted está diciendo o exponiendo, sustentando, pretende, vuelvo y les digo, dar razón de algo, hacer cambiar de opinión a la otra persona, persuadirla. Eso entonces quiere decir que usted tiene un discurso argumentativo. Ambos pueden presentar discursos argumentativos. Y digo puede porque a veces podemos sustentar un texto informativo. Un texto informativo que simplemente se encarga de dar unos datos, de informar acerca de una situación y no pretende convencer, sino que están claros los datos y es una información objetiva. Ahora sí, vámonos para el contenido. Y entonces les voy a contar que el debate y la sustentación son las principales técnicas de discusión verbal que se emplean en los ámbitos académicos, sobre todo en la universidad. Miren, muchos de ustedes, muchas personas que están ya sea en Medellín, en Antioquia, en Colombia, en otros países, pues se dan cuenta que las universidades públicas en cualquier lugar del mundo tienen unos espacios para debatir situaciones propias que les convoca porque son importantes para cada una de ellas.
en el caso de la Universidad de Antioquia, pues no escapa a esas situaciones problemáticas, diversas, diferentes, en donde pues los estudiantes convergen en un espacio para poder discutir, debatir y sustentar sus posiciones. Bien, se utiliza entonces mucho para resolver problemas, debatir acerca de un tema, bien, y poder, ojo, solucionarlo. Ok, entonces como la Universidad de Antioquia no es ajena a eso, tenemos una cantidad de debates en cada facultad, en cada programa académico, incluso cuando tienen dificultades o cuando viene un especialista en determinado tema o cuando hay un tema o algo que está sucediendo a nivel nacional o latinoamericano que definitivamente necesita de una reflexión de los estudiantes, los profesores o las diferentes instancias académicas. Entonces miren, chicos, que definitivamente, ya sea a nivel académico, es decir, en cada uno de sus programas, o a nivel universitario, o hablando socialmente, todo el tiempo estamos debatiendo y sustentando. Bien, ¿por qué? Porque tanto el debate como la sustentación, pero sobre todo el debate, se lleva a cabo en ambientes de reciprocidad, es decir, tú me dices, yo te respondo, con respeto. Con respeto. Miren, últimamente, sobre todo aquí en Colombia, bueno, y creo que en muchos países, nos ha dado por pelear por política. ¿Y por qué tú estás con fulano y yo estoy con mengano? ¿Por qué no podemos debatir y por qué no podemos hablar de diversos temas, de diversos personajes, de diferentes formas de administración con respeto? Sin necesidad de matarnos por un partido político, sin necesidad de matarnos o de ofendernos, porque ojo, yo no estoy hablando de matarnos simplemente de quitarle la vida, también matamos con las palabras tienen un poder impresionante, lo decía Gabriel García Márquez incluso. Entonces, en un ambiente de reciprocidad, respeto y armonía. Bien, estas técnicas son muy comunes, pero también en la universidad y sobre todo en los colegios son muy comunes las mesas redondas, los foros, los paneles, entre otros. Por ejemplo, aquí en la Universidad de Antioquia hacemos muchos paneles, los paneles de expertos. Entonces llamamos a unos expertos acerca de un tema, ellos vienen, hablan, debaten entre ellos, pero también el público puede opinar acerca de esa temática y puede preguntar, y entonces encontramos un panel, unos expertos que nos pueden responder o que pueden reflexionar frente a esos cuestionamientos que esa comunidad o ese conjunto de personas tienen. La mesa redonda, que además pero es que nosotros hacemos media luna, entonces ya no se llama mesa redonda. No, tiene que ver más que todo con las formas de comunicarnos. Podemos comunicar para allí, para allá, para todos lados, y entonces se le llama mesa redonda. Por lo general, pues sí, lo hacemos en círculo en el colegio, o cuando ya somos adultos y estamos trabajando, pues nos sentamos alrededor de una mesa a debatir ciertos asuntos. Y hay un secretario, y así un moderador. ¿Qué es lo que uno pretende o qué es lo que la universidad, el colegio, la sociedad pretende a la hora de debatir y sustentar? Lo principal es que ustedes o despierten, sostengan o mantengan esa capacidad crítica y reflexiva frente a las diferentes situaciones que le rodean. A ver, ¿usted qué piensa? Por ejemplo, hay municipios en los que no se recoge bien la basura, hay municipios que están muy sucios, hay municipios en los que hay mucha delincuencia, hay municipios en donde hay mucha drogadicción, hay municipios en donde los niños mantienen pegados de los aparatos y no están saliendo a jugar a las calles. Eso es una problemática. A ver, ¿cómo reflexionamos frente a eso? Ahora, ¿cómo son nuestros argumentos? ¿Será que nuestros argumentos son como blandengues o de verdad tenemos una posición y la defendemos con fuerza y con argumentos verdaderamente importantes? Hay un programa que se llama La Fuerza de los Argumentos. Ojo, no la fuerza. Dicen que las personas que menos tienen argumentos son las que más gritan, las que más levantan la voz.
porque como no tiene fuerza en sus argumentos, entonces tienen que tener fuerza en la voz. No seamos de esas personas, seamos de esas personas que damos argumentos sólidos, damos argumentos importantes y que podemos llevar a cabo una conversación en donde seamos escuchados y generemos verdaderas reflexiones. Bien, capacidad de comunicar y expresar ideas en forma fluida y concreta, que yo pueda organizar un buen discurso. Eso es muy importante, que sea coherente, que la otra persona diga, como que tiene razón, o esta Jessica como que tiene razón, o Julissa tiene razón, Luismi también tiene como razón, a ver, Juliana, muy bien. Entonces, claro, cuando nosotros logramos que el otro como que se le encienda un poco el bombillo o cambie de opinión o quede persuadido, ya nosotros hicimos un gran logro. Bien, la capacidad de síntesis y concreción, a veces yo tengo un amigo que dice, a veces cuando queremos aclarar oscurecemos, a veces queremos decir muchas cosas, pero en realidad pues tenemos una idea corta, sino que la llenamos de palabras. Bien, aprender a hablar y a comunicarse en público es muy importante, es una de las metas que la universidad y el colegio tiene a la hora de estar en constantes debates y sustentaciones. Ay, muchachos, es tan importante. Vuelvo y les digo, les di el ejemplo con los partidos políticos, pero miren, la tolerancia a la controversia. ¿Qué pasa si mi amigo o mi compañero o mi compañera no piensa igual a mí? Es que tiene que pensar igual a mí. Acuérdense siempre que la riqueza está en la diferencia y que lo normal es ser diferente. Eso es lo normal. Lo anormal es ser todos iguales. Ojo, la tolerancia, la controversia, que el otro piense diferente a mí y que yo me enoje. Muchos, miren, vuelvo a la política, uno veía ahí esos debates presidenciales, el uno se enojaba, el otro decía, usted es un mentiroso, el otro, usted es un corrupto, no sé, y los veía uno y tomaban fotos detrás de cámara, ellos riéndose, molestando, haciendo bromas, y uno, pero ¿cómo así? Este no es un corrupto y no le dijo a este hasta de que se iba a morir por donde salía el sol. Muchachos, cuando salimos del debate ya somos amigos otra vez, ya, porque no podemos estar a toda hora ahí, pues, que como usted no piensa igual, yo lo odio, lo detesto, nos matamos por eso. No, es que eso es lo normal, que todos pensemos diferente, eso es lo normal. Bien, ojo, no podemos estar a toda hora señalando a la persona porque yo considero que eso que piensa está mal. Ojo con eso, la capacidad de trabajar en equipo, muy importante, la capacidad de escuchar atentamente y respetuosamente a la otra persona. Esas son las cosas que realmente desde la academia, ya sea en el colegio, ya sea en la universidad, en los posgrados, en el trabajo, en la vida normal, eso es lo que necesitamos, personas críticas, reflexivas, que tengan fuerza en su voz, pero una fuerza de argumentos, una fuerza del volumen, ¿sí? Ok. Y que sean muy respetuosos y tolerantes y comprendan que la riqueza está en la diferencia. Bien, tener en cuenta entonces que toda la vida vamos a tener este tipo de espacios, que vamos a fortalecer unas habilidades desde la argumentación, que siempre vamos a estar muy atentos porque tenemos que estar muy histriónicos, manejar la kinésica y la proxémica, el movimiento de las manos, la expresión facial, la levantadita de cejas, ¿sí? La sonrisa, ponerse serio de vez en cuando, todo eso comunica. Ya lo hemos hablado. Bien, entonces, ojo que vuelvo y les digo, en estos ejercicios de debate, de sustentación, no hay respuestas correctas. No, es que este tiene la razón y ya, este otro tiene la razón. No, se debate, se conversa, pero lo que de verdad se valora es la participación y es saber tú qué piensas, piensas diferente, genial, en medio de tu diferencia, a ver en qué convergemos o en qué convergen esas ideas o en qué hay divergencias, ¿sí? Entonces, ojo, que hay que tener mucho cuidado con eso, no hay ni respuesta correcta ni incorrecta, es un ejercicio
de armonía, reciprocidad. Las recomendaciones más importantes, muchachos, si yo voy a debatir sobre un tema, me tienen que avisar de qué tema, para yo poderme informar bastante y no aquí hablar puras cosas, disvariar unas cosas todas raras. Hay gente que en esto dice, yo eso, ustedes piensan que eso no se nota, muchachos. Vean, aquí estoy viendo, Julisa, Lina, ojo pues, Juliana, ojo, Yesenia, Luismi, miren, aquí lo estoy viendo. No, yo ese profe me lo como a verbo, es decir, la labia mía, no, yo estudio cualquier cosita y luego he hecho la carreta, que decimos comúnmente. Miren, muchachos, eso se nota. Cuando alguien sabe de un tema, no tiene por qué redundar y redundar en lo mismo, eso se nota. Por eso es importante saber de un tema con antelación y poder tener una fuerza argumentativa que de verdad permita que yo convenza, persuada a esos otros. Bien, si estamos en equipo, ojo que los integrantes del equipo tienen que saber. Ahora, en el colegio estamos muy habituados. ¡Ay, profe! Faltó fulano, no puede exponer. No, muchachos, faltó fulano, es que todos deben estar preparados. A fulano luego lo cuadro, ¿sí? ¡Ay, profe! Se me olvidó la memoria. USB no puedo exponer. No, entonces miremos en el correo. Miremos de tal cosa. Usted tiene que llevar plan desde la A hasta la Z. Plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, F, E, H, I, J. Y todos los planes. Todos los planes, muchachos. Entonces, todos los integrantes del equipo deben estar preparados para todo. ¿Sí? El profesor puede decir, empieza fulana. Y fulana, y bueno, entonces yo empiezo por la conclusión porque eso fue lo que me tocó. No, así no puede ser. Ojo, todos los integrantes deben estar de acuerdo, ¿sí? Para decir cómo van a aportar. Si los integrantes no están de acuerdo con un tema, entonces saber, bueno, este va a dar una posición diferente a la mía, pero vamos a mostrar dos posiciones dentro de la exposición o dentro de la sustentación o dentro del debate. ¿Por qué? Porque miren, cómo se ve de feo en una exposición cuando alguien está explicando y lo interrumpe el compañero. No, mentiras, muchacho, no, es que él está equivocado, no. Lo que pasa es esto, y entonces contrariamos al compañero, no. Si yo sé que el compañero va a dar una posición contraria, yo tengo que estar enterado para entrar también ahí como a debatir, aunque sea dentro de mi mismo equipo. Entonces, ojo con eso, escuchar primero. Hay gente que, yo no sé si ustedes se han visto, que tuvimos la clase pasada, la sesión pasada de la argumentación, esto de un noticiero que decía el sí o el no, y entonces uno le decía y el otro le respondía, y que a veces ni siquiera se dejaban terminar, sino que se interrumpían. No, lo importante es dejar que el otro termine para poder contraargumentar lo mejor posible. Bien, y determinar el tiempo de participación para que no nos pasemos así mucho de la hora, como a veces la profe Isabel se pasa. Bien. Ojo, entonces asignar todo con antelación, estar muy de acuerdo con el equipo, estar todos enterados de lo mismo. Chicos, no me voy a detener aquí. Hay que tener en cuenta que hay premisas, hay postulados, hay preposiciones, silogismos, sobre todo desde filosofía, y esos silogismos, muchachos, como sufrimos por eso. La proposición que nos dicen que es el contenido que propone o afirma algo, los postulados que puede ser una idea o principio, la premisa que se corresponde con una afirmación o una idea que se da o se supone cierta, y así sucesivamente. No me voy a detener aquí. Miren, hagamos un repasito. Hay varios tipos de tesis. Está la tesis que evalúa, la tesis que explica, la tesis que predice, que es la favorita de los profes y las mamás, y las tesis que sugieren o previenen. Recordemos que hay unas clases de argumentos que podemos aplicar. Argumento de mayoría, que la mayoría piensa de determinada manera. El argumento de utilidad, esto es útil o no. El argumento ético, es decir, esto entra en la ética o no profesional, humana, etc.
la hedonista, las citas o refranes, que también son muy usadas, las causas y efectos, datos y estadísticas también son unos argumentos. No, eso es incorrecto porque las estadísticas dicen que tú. Las analogías o comparaciones, la experiencia, los acontecimientos que se han dado, los sucesos que se han dado, las falsas generalizaciones o falsos pensamientos colectivos, la autoridad no válida, la apelación al sentimiento. Todas esas son las tesis de argumentos, me faltan algunos. Los errores argumentativos, muchachos, los argumentos incorrectos o el mal uso de la lógica, que yo sé, ni lo que dice esa persona tiene lógica, o sea, no hay coherencia en lo que dice. Elevar de lo particular a lo general. Si hay un caso muy particular y escaso, no, esto pasa siempre, no, pasó una vez, no puede ser general. Los círculos viciosos, dar vueltas sobre una misma idea, como les dije ahorita, espantoso. Una falsa relación de causa-efecto. Apelar al sentimiento del destinatario, es decir, yo voy a convencer a fulano porque como fulano es tan creyente, entonces voy a decir que Jesús dijo no sé qué, de acuerdo a la religión, no sé, bien, ok. Apelar a la importancia o el prestigio, no, como fulano que es súper prestigioso lo dijo, tiene toda la razón. A veces hasta los más eruditos y prestigiosos se equivocan, puede suceder. Bien, muchachos, no voy a suspender ahí. Vamos a hablar sobre cómo es que nosotros sustentamos. Vamos a ver un pequeño video, pues que aquí tenía sobre un debate presidencial, pero ahorita creo que podría ser un poco pasado de moda. Vamos a ver entonces un video en el que se debaten otras cosas. A los que les encanta la radio, a los papás les encanta escuchar la radio y entonces, sí, que fulano dijo, que mengano dijo, yo pienso como fulano, este tipo se equivoca, y encuentro uno al papá o a la mamá, ya la profe, alegando, es que yo no entiendo por qué fulano dice tal cosa, es que yo no entiendo. Entonces vamos a ver que aquí, miren, hay dos personas que están poniendo una posición. Es Abelardo de la Espriella, que es un político que mucha gente conoce, ¿cierto? Y Ariel Ávila. Ellos dos están ahí discutiendo sobre, y es un fuerte debate, sobre las negociaciones de paz y sobre los acuerdos de paz que ahorita están tan de moda en Colombia, porque de hecho se están llevando a cabo. Entonces ellos acá están en medio de un debate, vamos a escuchar un pedacito del debate. Es decir, mostrarles, muchachos, cómo podemos estar conversando sobre un tema que es polémico e intentando, ¿qué es lo que ellos intentan? Convencer a nosotros, los que escuchamos la radio, en este caso pues también los que vemos el video, intentarnos convencer de que uno o el otro tiene la razón. Obviamente Abelardo de la Espriella va a decir yo tengo la razón, y Ariel Ávila, que es el periodista, va a decir yo tengo la razón. Entonces vamos a ver. Mancuso dio una lucha que hemos debido dar todos los cordobeses. Claro. Entonces, mira, pero espérate, mini-mí de León Valencia. Eres un mini-mí de León Valencia. Pero espérate porque volvió. Eres el mini-mí de León Valencia. No, pero espérate porque eso tiene una explicación y yo lo mantengo. Cálmate, mini-mí de León Valencia. Eres el mini-mí de León Valencia. Eres el mini-mí de León Valencia. Eres el mini-mí de León Valencia. Me he estado tranquilo. A ver, yo lo voy a decir y lo digo de frente al país porque yo sí tengo los pantalones para decirlo. No, pero hombre, a ver, el señor me lanza una acusación y yo tengo el derecho a defenderme. Entonces nos vamos a comerciales, pero no acepto que me ataque sin que se me dé el derecho a réplica. Nos vamos a comerciales entonces. Seguimos saliéndonos del debate. Bueno, pero entonces me dejan hacer la réplica, punto. Sí, y esa garantía la tiene, pero por favor déjelo hablar. Le pido por favor que lo deje hablar, porque entonces ¿cómo hago yo con un señor gritando y qué hago? Me ha dicho farsante, me ha dicho mini-mí, a ver, y ahora yo leo una entrevista. Te sostengo. Y que el señor Abelardo... Te sostengo. Y bien por ti, pero bueno, estoy leyendo una entrevista que él mismo le dijo a Gustavo Gómez. No termine usted ahí y usted contesta. Okay. A ver. Mira, Vicky, lo que yo le estoy pidiendo a todos los colombianos es que aquí ya hay un camino recorrido en este proceso de paz. Aquí ya se ha avanzado.
tenemos problemas, obvio que tenemos problemas. Hemos comentado las miles de hectáreas de coca, hemos comentado el tema de la minería ilegal. Y yo lo que les pido a los colombianos es revisen eso cuando vayan a mirar ahora, y que estos señores van a estar por lo menos un año mientras sea ese famoso referendo, van a estar en el Congreso de la República. Y listo, ese es el acto legislativo, esa es la ley hay que respetarla. Y deben concurrir a la JEP, deben decir la verdad. Y lo que yo estoy pidiendo, que no me hace ni farsante, ni mini-mí, ni ultraizquierda, es que todo el que cometió delitos, todo el mundo, el que cometió delitos tiene que concurrir. No solo las FARC, cometieron muchos crímenes, pero no fueron los únicos, Vicky. Y eso a mí no me hace criminal, Vicky. A ver, okay, Abelardo, muy ¿qué bien. es lo que usted... Me sostengo en lo que dije en esa entrevista. Y creo también que las autodefensas le han hecho mucho daño al país. De Iván Márquez y de Santrich, que son como los dos puntos. Sí, pero no, espérame, Vicky, porque aquí se han dicho varias cosas complicadas. Espero que esta vez sí me dejen terminar. Mira, las autodefensas no solo se equivocaron en el narcotráfico, ¿sabes? Ese fue el delito más suave. Yo creo que si se equivocaron en algo fue en descuartizar personas con motosierras, horrible, en haber violado mujeres, en que todas las niñas de 15 años debían pasar por la cama de Hernán Giraldo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y entonces yo nunca sería capaz de decir que yo habría hecho lo de Mancuso o cualquier colombiano. No, entonces yo no soy colombiano, pues, porque no habría sido capaz de hacer eso. Pero entonces, pero yo no dije que venga, hombre, pero ¿cómo quieres que te permita semejante cosa? Pero déjame yo no dije eso. Oye, perdóname, no seas tan imbécil. Yo no te dije eso. Vicky, te dije que yo me hubiese armado. Yo me hubiese armado, pero no hubiese hecho daño a la población civil. Entonces les voy a decir a la guerrilla. Absolutamente. No seas tan farsante. Les voy a decir no seas tan farsante, cobarde. Yo no dije eso. Bueno, no. No seas farsante. Eres un farsante. Pero sí trabajas con el comandante Gonzalo y eres su émulo. Un tipo como León Valencia que secuestró y que estuvo en la guerrilla. Farsante. Y te lo repito aquí cuando salgamos de micrófonos. Pues a ver si tú me sostienes lo que has dicho de mis bienes. Muy acalorado, en donde las dos partes intentan participar, pero también miren que alguien súper importante, que en este caso es la directora de ese programa, que intenta, o lo logra, porque así es, darle un orden, es decir, dar la palabra, muchachos, por Dios, dar la palabra y poder organizar, es decir, hay un moderador, y entonces nos damos cuenta que hay dos posiciones totalmente contrarias, pero que el uno o el otro, a pesar de que están allí en medio de ese debate, cada quien tiene su opinión y argumenta a favor o en contra de ello. Están hablando entonces de los procesos de paz, de los diferentes grupos al margen de la ley o grupos armados, cómo han enfrentado este asunto de su pelea interna, por así decirlo, y los asuntos de contravenciones con el Estado y la población civil. Entonces, miren, chicos, que aquí vemos un claro ejemplo de cuando no se respeta, por ejemplo, la palabra y no hay una armonía dentro del debate. Podemos decir entonces que dentro de nuestras aulas es posible discutir con calma un determinado tema, aunque sea muy controversial. Preguntémonos eso y hagamos el intento. ¿Qué es lo que les propongo entonces? Todos vamos al final en nuestra entrega de actividad integradora, todos vamos a sustentar, a contar de qué consiste o de qué trata ese texto que hice. Ahora, lo que quisiera es que después de esta clase tomemos un espacio, elijamos un tema con el cual podamos debatir. Entonces, puede ser sobre los acuerdos de paz en Colombia, puede ser sobre las circunstancias particulares de un tema a nivel latinoamericano, puede ser, a muchos les encanta ese tema del aborto, de la eutanasia, de las fiestas taurinas o la tauromaquia. Y también ustedes en cada municipio, en cada corregimiento, ustedes tienen sus problemáticas que pueden ser difíciles, duras, ¿sí? Pero que podemos discutirlas y saber que hay un moderador. No necesariamente tiene que ser el profe, aunque la idea es que ese moderador tenga cierta autoridad para poder
poner en su sitio cuando las cosas se vean acaloradas como lo acabamos de ver. Entonces, esa es la idea, poder poner puntos de vista sobre la mesa que son diferentes, porque todos somos diferentes, y poder tener una relación armoniosa, respetuosa y recíproca. ¿Listo? Puede ser también este tema que se había propuesto inicialmente sobre la adopción, por ejemplo, la adopción por parejas del mismo sexo o el matrimonio en parejas del mismo sexo, que ahorita no sé si han visto mucho las noticias, pero en Medellín, por ejemplo, ya hubo un bautizo de una menor hija de la pareja o de la familia homoparental. Son dos mujeres que han decidido bautizar a su hija, que es propia, y fue por inseminación artificial. Entonces ahorita eso es como algo para debatir, sobre todo para los medellinenses. Entonces vamos a hablar sobre eso, sobre esas problemáticas complejas, difíciles, que a veces generan controversia, e intentar hacerlo en un estado de tranquilidad, armonía y respeto. Bien, ahora sí, chicos, les recuerdo que ustedes deben estar entregando su actividad escrita final, es decir, los profes ya debieron hacer las correcciones a sus trabajos escritos y ustedes deben estar entregando lo antes posible sus actividades listas para sustentar. La sustentación, entonces, el profesor o la profesora ya estaría acordando con ustedes los días, los tiempos. Lo ideal es que ustedes no se demoren más de 5 minutos en la sustentación de su trabajo. Algunos hacen videos y les quedan maravillosos, otros hacen unos carteles, otros hacen líneas del tiempo, otros hacen una cantidad de cosas que son geniales y que son muy creativas. Hay cosas que los profes ni nos imaginamos y ustedes las hacen. Entonces es muy interesante ver esos trabajos y espero verlos para la sesión 32. Bien, eso ha sido todo por esta sesión. Un beso, un abrazo, un saludo muy especial para todos los que están conectados desde el live stream, los que están conectados desde YouTube en vivo y los que están por Zoom. A mi profe Yamid, un abrazo muy fuerte, a los chicos del Jordán, un besito, hasta una próxima oportunidad, chao chao.